Grabando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos y amigas. Una vez más con todos ustedes en nuestro Jardín del Alma. Y comenzando nuevamente una andadura y unos nuevos visitantes, compañeros y amigos, empezamos este trabajo. Hoy tengo el placer de traer aquí a una persona que es un gran psicólogo y un gran profesional. Así que tendremos que saludar a Jaume Patuel. Buenas tardes, Jaume. Buenas tardes, María. Vamos a darle paso para que Jaume se presente y nos hable de toda su trayectoria profesional y su experiencia personal para que ustedes lo vayan conociendo y así iremos grabando y haciendo programas cada vez más interesantes. Jaume, por favor, preséntese. Vamos a ver. A mí personalmente el título que más me gusta, que no existe oficialmente, es Soy pedagogo, no psicopedagogo. Bien. Juego con las palabras, ¿eh? Es decir, antes me titulaba psicopedagogo porque no existía en la universidad y me daba cuenta que era el trabajo que hacía en el colegio. Pero cuando se oficializó el papel de psicopedagogo, me di cuenta que los programas de la universidad no era aquello que yo creía y que hacía. Y por eso cambié el orden de las palabras. Peda, psico, gogo. ¿Qué significan estas tres palabras? La palabra peda, psico, gogo, gogo significa en griego conducir, acompañar, estar al lado de uno. Por tanto, yo estoy al lado como pedagogo, es decir, como acompañante del joven, de la persona, sea la edad que sea, pero desde una perspectiva psicológica muy concreta, Bien. que es la psicología dinámica o la psicología profunda o el psicoanálisis. Por tanto, peda, psico, gogo. Muy bien. Esto es lo que yo hago, mi profesión expresada en mis dos licenciaturas, licenciatura de psicología y licenciatura de teología. Por lo cual, de entrada, mi especialidad intelectual es la relación entre la psicología y la religión. O si queréis más, el psicoanálisis y la interioridad. Junto a esos aspectos, a lo largo solo de 40 años he tenido la consulta como psicoanalista. Pero aún hay otra experiencia más profunda. Desde los 16 años hasta la actualidad soy profesor o educador. Ya les decía a ustedes que era importante que él se presentara por toda la experiencia que lleva, por toda su formación. Es una persona muy completa, muy humana, y era importante que lo hiciera él, ¿no? Esta presentación creo que es la que se tenía que hacer y por lo tanto es importante matizar. Su trabajo ha sido como pedagogo, como acompañante, como psicólogo. En todas esas vertientes se han unido en un solo trabajo y ha hecho una forma de trabajo muy especial, ¿no? Es decir, yo vengo básicamente, es decir, va a hacer una comparación. Un médico que está al hospital o un psicólogo que está al hospital, por la mañana trabaja en una institución de hospital. Correcto. Yo por la mañana trabajaba en los colegios como profesor. Muy bien. Y a la tarde vamos a la consulta. Básicamente mi consulta es desde la orientación psicoanalítica. Juntamente con esto tengo que añadir que he sido profesor de universidad en másteres y aún actualmente doy alguna clase en lo que se llama antes posgrado y ahora se llama expertería, alguna cosa así, de un tema que tengo muy dentro, el sentimiento de culpa. Un trabajo psicológico muy trabajado a nivel personal y con los demás. Por tanto, el trabajo en la consulta es básicamente de orientación psicoanalítica, no exclusivamente. Es decir, cuando yo tengo una persona delante, me adapto a lo que ella necesita, no a lo que a mí me conviene.
Básicamente mi trabajo es saber escuchar qué es lo que dice la persona con lo que está expresando. Eso es lo que hay que hablar. Una cosa es lo que él dice con las palabras y otra cosa es lo que él expresa con su propio cuerpo, con su propia compostura y con la forma de dirigirse en la situación. Totalmente. ¿Eh? Es decir, hay que no oír, no ver, no oír, sino escuchar, no mirar, sino No ver. Exacto. Claro, todo esto, que para poder trabajar así, significa que antes lo he hecho yo conmigo mismo. Porque dentro del mundo psiquista, en que todo aquel que trabaja en la psique, psiquiatras, psicoterapeutas, la palabra psique ya la trabajaremos en otro momento, hay muchas tendencias y muchas corrientes y muchas escuelas. Sí. Por tanto, yo entiendo, y por eso he sido muy preciso en mi presentación, desde qué escuela o desde qué corriente trabajo yo. Las demás, es decir, todas ayudan, pero no de la misma forma. Pero se complementan. Se complementan todos. Claro. Y aquí viene, si me permites, explicarlo esto con la metáfora, cuando daba clase a la universidad, con la metáfora de la margarita. La margarita, esta flor hermosa con muchos pétalos, tiene en el centro el capullo amarillo. Sí. El capullo amarillo es el centro y todos los pétalos, sin excepción, conectan con este centro. Por tanto, cada pétalo puede y debe hablar del centro, pero solo y únicamente de lo que conecta. No puede hablar de otro pétalo que tiene otra conexión distinta. Entonces, cuando hablan todos los pétalos desde su punto, hay una información general. ¿Cuál es el error? Que se llama técnicamente reduccionismo. Cuando un pétalo que tiene una pequeña conexión da una explicación de totalidad. Eso es el reduccionismo. Y esto está al orden del día. Ejemplo clarísimo. Cuando hablamos del cerebro, el cerebro es simplemente un órgano que no funciona solo, sino que funciona con todo el sistema nervioso, con todo el sistema sanguíneo, con los sistemas de inmunidad, etc., y con el cuerpo, pero no es más que un órgano. No es la mente. Claro, entonces, si hablas del cerebro como totalidad, nos dan unas explicaciones en que somos un manojo de células, un manojo de neuronas, donde no hay sujeto ni subjetividad. Entonces, si hablamos del cerebro, estamos limitándonos. Es decir, hablar del cerebro es hablar desde un reducto, y es correcto y necesario. Y hay pero creer que desde el cerebro se explica todo, aquí es donde está el error. Claro, ahí es donde está el error. Bueno, esto lo que a veces no nos damos cuenta, la gente que no está en el campo de la psicología, ni de la psiquiatría, ni de la psiquis en sí, pues claro, lo valora como que el cerebro lo tiene todo, y no es verdad. El cerebro es el centro, pero no es el todo. Una comparación que suelo hacer, un piano y el pianista. Si yo hago un análisis profundo del piano, que lo debo hacer para que suene lo mejor posible, ¿Sí? Por mucho análisis que yo haga del piano, nunca deduciré del análisis del piano qué es la música ni quién toca el piano. Porque ahí ese piano es realmente ese cerebro El y ese órgano, pero no me va a hablar de la música que él produce. Y todo eso está en debate, ¿eh? También hay que dejarlo, está bueno, en sí. pleno. Pero está el cerebrocentrismo, que es reduccionista. Ya. Y eso hay que tener, porque entonces yo oigo hablar como si mi ego, que hablaremos de él, no tuviera nada que hacer. Se lo hace todo el cerebro. No, el cerebro es un órgano que hay que conocer bien, donde se sitúan muchas cosas que teóricamente son discutibles, y que el cerebro en una urna con alcohol no funciona para nada. Y el cerebro
vale en el conjunto nuestro. Por supuesto. Y en la conexión que tiene con todo lo demás. Además, bueno, y aquí, digo así de paso, nos hemos de cuestionar, que ya está cuestionado, que la base de la realidad no es la materia, No. que es la física de Newton, que es la mecánica de los físicos, o bien la famosa separación entre cabeza y la realidad de Descartes. Es decir, la materia se toca, pero no es la base de la realidad, porque la materia no es más que acumulación fuerte de energía. Claro, la visión es completamente distinta. Por supuesto. Aquí es donde estamos en esos momentos, el paso de una visión del mundo que se llama paradigma a otra visión. Y aquí la física cuántica, como la física de la relatividad, nos está dando otra información del mundo que no excluye la anterior, sino que la anterior hay que incluirla en otra visión. Hay que cambiar de mirada. Y esto repercute en que no somos de carne y hueso, sino que la carne y el hueso expresa toda una vibración energética, de energía nuestra, que hace que comprendamos que la realidad corporal no es solo lo que vemos con los ojos, sino mucho más. Mucho más allá vamos, porque además esa realidad corporal es una expresión de todas unas emociones internas, de toda una corriente energética que hace que esa física, ese cuerpo se mueva, pero se mueve desde la base propia de la corriente que hay interna, pero sobre todo expresa a través de la carne las propias emociones, contracciones en una espalda, dolores en otro lugar, y todo viene a partir de una emoción que nos ha trabajado. Y entonces nos encontramos en que en este nuevo paradigma, lo que se llama el alma o ánima, es decir, hay una realidad mucho más allá de las sensaciones, de las emociones, de los sentimientos, del pensamiento. Hay una realidad más allá de todo esto. Por lo cual, si no tenemos en cuenta, a mí me gusta llamarlo interioridad o madurez integral. Hemos de tener en cuenta todas las dimensiones que componen la realidad humana. Hemos de tener en cuenta todos los pétalos que están alrededor del centro de la margarita, sin olvidar la conexión con la savia que tiene con el, no me sale la palabra, con las raíces. Con las raíces, claro. Todo eso hay que tener en cuenta. Además, no solamente tengo que tener en cuenta la margarita, las raíces, sino en qué terreno está, que en ese terreno hay otras margaritas, y esto es un jardín, pero también existen otros jardines con margaritas de forma distinta, es decir, que el ser humano no es solo una cultura occidental, sino que también hay otras culturas orientales, africanas, americanas. Y estamos en estos momentos luchando, entre comillas, sino dar a conocer que la cultura europea occidental no es la única cultura que hay en el mundo. Por supuesto. Además, pensemos un poquito que todas las culturas están unificadas, porque todas reciben información de todas en algún momento y por lo tanto vamos haciéndonos más grandes. No vamos limitándonos a una cultura oriental o occidental. Piensa que hoy en día vivimos en un mundo que ya no hay barreras, que no hay una frontera. Entonces todos estamos interactuando desde la presencia o desde un punto mucho más lejano, porque todo vibra. Esta materia está vibrando a través de una red de información constante. Y entonces, me acuerdo, no es mi experiencia, porque no soy médico, pero hablando con un médico, con un cardiólogo, en que cuestiona ya los mapas clásicos del corazón, me explicaba, dice, yo he podido curar a distancia, empáticamente, por la vibración. Claro. Y él no me hablaba de libros, me hablaba de su propia experiencia. Por tanto, estamos en un mundo nuevo, donde
la energía vibra, las ondas eléctricas transmiten con partículas y el hecho de observar cambiamos la cosa que miramos. Y hay otra cosa, la cosa solo existe si la miramos. Exacto. Si no la miramos, no existe. A lo humano no existe en el momento que esté ahí. A mí me gusta entonces hablar que el ego va tomando conciencia de diferentes niveles de sentirse él consigo mismo en contacto con la realidad. Son niveles que él va sintiendo. El verbo sentir lo empleo en estos momentos, no sentir sentimiento, sino sentir sintiente, que es más primario que el sentimiento. Si no sentimos, no vivimos. Por supuesto. Es más primario, pero es auténtico. Exacto. Es auténtico. Tenemos que partir de ese cerebro reptiliano que tenemos todos, ¿vale? Y a ver cómo hemos evolucionado y dónde hemos llegado. Así como tenemos el cerebro reptiliano y el cerebro, digamos, límbico, no hay que olvidar que esos cerebros son de los animales, llegando a las plantas, claro. Y que el hombre ha evolucionado y luego podemos percatarnos de otros niveles porque hay el cerebro superior, tenemos el córtex. Correcto. Que es el último en la creación que ha aparecido. Claro, entonces, todo esto es muy bonito hablarlo y conviene hablarlo, pero después viene el aspecto como pedapsicólogo, el ego en su metro cuadrado. Bueno, dejaremos el ego para el próximo programa. Y el metro cuadrado también. También. Bueno, como método y forma de presentación, espero que os haya gustado. Para contactar con Jaume Patuel, encantada de tener con nosotros. Gracias por la invitación también. Y volveremos a invitarlo la próxima semana para hablar de ese ego y de ese metro cuadrado. ¿Os parece? Muy bien, María. Pues hasta entonces os despedimos y os esperamos la próxima semana. Gracias.